¿Alguna vez has sentido el dolor de ser olvidado por quien debía protegerte? Esa noche, Maribel no solo perdió su casa, perdió su inocencia. Pero fíjate bien, la vida da vueltas muy crueles, y a veces, quien te humilla hoy, será exactamente el mismo que vendrá a rogar por las migajas de tu mesa mañana. No hubo beso de buenas noches, no hubo el calor de un abrazo. Esa noche, lo único que tocó la espalda de Maribel fue el cuero duro de una bota. El empujón no fue fuerte, pero fue decidido. Fue el empujón de quien tira una bolsa de basura, no de quien suelta la mano de una hija. Maribel tropezó fuera de la cabina del carruaje. El aire allá adentro estaba perfumado con tabaco y lavanda. El aire de afuera olía a hielo y hollín. Sus pies perdieron el suelo. El mundo giró por un segundo vertiginoso antes de que sus rodillas, protegidas solo por medias finas de algodón blanco, encontraran la brutalidad de la calle. Cres. El sonido de sus huesos golpeando contra el adoquín irregular de Zacatecas resonó en sus oídos más fuerte que las campanas de la catedral a lo lejos. El dolor fue blanco y agudo. Subió por las piernas como un rayo, robándole el aire de los pulmones. Maribel cayó de bruces en la nieve sucia, raspándose las palmas de las manos en la piedra helada. Pero el dolor físico, el dolor físico era piadoso, distraía. La verdadera tortura llegó con el siguiente sonido, el sonido del seguro. ¡Clac! Ese ruido metálico, seco y definitivo fue el sonido de su infancia siendo cerrada por fuera. Maribel giró el cuerpo en la nieve, ignorando el ardor en sus rodillas raspadas. Miró hacia arriba. El carruaje negro, pulido e imponente, parecía un monstruo de fierro y madera bajo la luz temblorosa del farol de la esquina. La ventana de la cabina tenía una cortina de terciopelo rojo. Estaba entreabierta, apenas una rendija, y en esa rendija Maribel vio la cara que amaba, la cara de su padre. Don Rodrigo. Él miraba al frente, rígido, con la mandíbula trabada. Una lágrima solitaria brillaba en su mejilla, pero no volteó la cara. La cobardía lo mantenía inmóvil, preso al asiento de cuero. Al lado de él, sin embargo, hubo movimiento. Una mano enguantada en piel blanca apareció en la rendija, la mano de la madrastra, doña Lucrecia. La mujer no gritó, no hizo escándalo. Solo jaló la cortina, cerrando la rendija, cerrando la visión, cerrando el vínculo. Maribel abrió la boca para gritar «¡Papá!», pero el frío le congeló la garganta. Salió apenas un silbido, un vapor blanco y mudo. El cochero, allá arriba, envuelto en abrigos de piel, tronó el látigo. «¡Placata!». El estallido cortó el silencio de la Nochebuena como un cañonazo. Los 4 caballos negros, ansiosos por el heno caliente de las caballerizas, arrancaron con violencia. Las ruedas traseras del carruaje, altas como un hombre y forradas de fierro, giraron furiosamente. Mordieron el lodo mezclado con aguanieve que se acumulaba en la orilla de la banqueta. La salpicada de suciedad, helada y negra, voló directo a la cara de Maribel. Le cubrió los ojos, entró en su boca, manchó el lazo de satén azul en su cabello dorado. Ella tosió, ahogándose con el sabor a tierra y hielo. Cuando logró limpiarse los ojos, el carruaje ya estaba lejos. Maribel se quedó ahí, sentada en la banqueta, viendo las 2 linternas rojas de la parte trasera del vehículo alejarse. Parecían 2 ojos malignos que le parpadeaban en la neblina, haciéndose chiquitos. Chiquitos. Ella estiró la mano, como si pudiera agarrar esas luces y jalarlas de regreso. «No me dejen aquí», susurró, con la voz quebrada. «Prometo que me voy a portar bien, no voy a comer mucho, me voy a estar quieta». Pero las luces doblaron la esquina
y desaparecieron. La oscuridad cayó sobre ella como un manto de plomo. Maribel miró a su alrededor. Estaba en un callejón, lejos de las avenidas principales. Los edificios aquí eran altos, hechos de cantera oscura, y parecían inclinarse sobre ella, amenazadores como gigantes de piedra. Empezó a nevar. No eran copos suaves y mágicos, como en los cuentos. Eran pedazos de hielo húmedo, pesados, caían sobre ella sin piedad. Maribel se miró el cuerpo, y fue en ese momento que el terror real se instaló. Estaba vestida para la fiesta de Nochebuena de la casona. Un vestido de seda azul claro, con mangas bombachas cortas, lindo para un salón con chimenea. Una sentencia de muerte para la calle. La tela fina, ahora empapada por la caída en la nieve, se le pegó a la piel inmediatamente. El frío no pidió permiso. Atacó. Fue una invasión física. El viento entró por el cuello abierto del vestido, bajando por la espalda de Maribel. Parecían dedos de un cadáver tanteando su columna vertebral, robando cada gota de calor que su cuerpecito producía. Sus dientes empezaron a castañetear. Trac, trac, trac. Un ritmo incontrolable que le dolía en la quijada. Abrazó sus propias rodillas, tratando de hacerse chiquita, tratando de desaparecer. Si me hago muy chiquita, el frío no me va a encontrar, pensó ella, con la lógica desesperada de una niña de 7 años. Pero el frío la encontró. Encontró los dedos de sus pies, apretados dentro de las botitas de charol que no tenían forro alguno. Los dedos empezaron a hormiguear, luego a doler, y finalmente a adormecerse como si ya no fueran parte de su cuerpo. Maribel levantó la cabeza y miró al otro lado de la calle. Había una casa ahí. Una casa bonita, con una puerta verde oscuro y una corona de adviento con listones rojos. La ventana de la sala estaba iluminada. La luz dorada y cálida se escapaba por el vidrio, derramándose en la nieve como miel líquida. Maribel se arrastró un poco hacia adelante, hipnotizada por la luz. Allá adentro vio sombras moviéndose. Vio la silueta de un hombre levantando a un niño para poner la estrella en la cima de un árbol gigante. Vio a una mujer pasando con una charola humeante. Escuchó, ahogado por el vidrio, el sonido de risas, risas graves, risas agudas, el sonido de la felicidad. Esa visión dolió más que el frío, el dolor de la exclusión. El dolor de saber que, a apenas 10 metros de distancia, existía un paraíso de calor y amor, pero que había un abismo invisible e impasable entre ella y esa ventana. Ella era un fantasma, un espectro azul y sucio del lado de afuera de la vida. Una lágrima caliente se escapó de su ojo izquierdo, corrió por la mejilla sucia de lodo, pero antes de llegar a la barbilla, el viento la capturó. La lágrima se enfrió, se congeló, se volvió un pequeño cristal de tristeza pegado a la piel de Maribel. «Niño Dios», llamó ella mirando al cielo gris y tormentoso, «¿te olvidaste de mí?» El cielo no respondió. Solo el viento aulló más fuerte, soplando nieve dentro de sus oídos como diciendo, «Nadie se acuerda de ti. Ahora eres nuestra». Maribel intentó levantarse. Sus piernas temblaban tanto que parecían hechas de gelatina. Tenía que salir de ahí. Si se quedaba sentada en ese charco de hielo, ella sabía, con un instinto antiguo y animal, que se iba a dormir. Y si se dormía, nunca más despertaría. Dio el primer paso. La suela lisa de la bota de fiesta se resbaló en el hielo. Casi se cae de nuevo. Se enderezó, agarrándose de un poste de fierro helado. El metal le quemó la palma de la mano. Miró la calle larga y desierta.
Era Nochebuena. El mundo celebraba el nacimiento de un rey. Pero Maribel, la niña de seda azul, caminaba solita hacia la nada, cargando solo un medallón de plata escondido en el pecho y un agujero infinito donde antes latía su corazón. Maribel siguió caminando. No porque quisiera, sino porque sus pies, ahora dos bloques de hielo insensibles, seguían moviéndose por puro instinto animal. El centro histórico de Zacatecas, con sus faroles coloniales y aparadores decorados con heno y musgo, se transformó en un laberinto de crueldad. En cada esquina, la Navidad la agredía, no con golpes, sino con sensaciones. La primera tortura no vino del frío, vino del aire. Maribel dobló la esquina de un callejón empedrado. Las tiendas ya estaban cerradas con candados de fierro, pero una panadería todavía mantenía las luces de los hornos prendidas para la gran hornada de la mañana de Navidad. El olor la golpeó como un puñetazo en la boca del estómago. No era solo olor a pan. Era una nube densa, húmeda y caliente que se escapaba por las rendijas de la puerta de madera y dominaba la banqueta. Maribel se detuvo. El aroma invadió su nariz congelada, descongelándola con la promesa de comida. Olor a levadura viva, creciendo en el calor. Olor a manteca derretida escurriendo sobre costras doradas. Olor a piloncillo caramelizándose con canela y clavo. El cuerpo de Maribel reaccionó con violencia. Su estómago, vacío hace más de 12 horas, se contrajo en un espasmo doloroso. Parecía que una mano invisible le estuviera retorciendo las tripas como se exprime un trapo mojado, exigiendo combustible. La boca se le llenó de saliva instantáneamente. Una saliva espesa, dolorosa, que bajó por la garganta irritando el esófago vacío. Se acercó al vidrio. El cristal estaba empañado por el calor de adentro. Maribel levantó su manita morada, que temblaba sin parar, y limpió un pequeño círculo en el vapor. Allá adentro, sobre repisas de madera rústica, descansaban los tesoros. Conchas de vainilla y chocolate espolvoreadas con azúcar glass, pareciendo pequeñas lunas llenas. Roscas de reyes tempraneras, brillantes de huevo barnizado, repletas de ate de membrillo rojo y verde que brillaban como joyas comestibles. Maribel pegó la frente al vidrio helado. El contraste térmico hizo que la piel de su frente le doliera, pero no se alejó. Quería estar cerca de ese calor. Cerró los ojos. Su mente, nublada por el hambre, le jugó una broma cruel. Por un segundo pudo sentir el sabor. Imaginó sus dientes rompiendo la costra crujiente de un bolillo recién salido del horno. Escuchó el sonido imaginario del crack de la corteza partiéndose. Sintió el migajón suave, humeante y esponjoso, derretirse sobre su lengua. El sabor de la sal, del trigo, de la vida. Gimió bajito, un sonido que murió en su garganta. «Solo un pedacito», le susurró al vidrio, dejando su marca de respiración en él. «Ni siquiera tiene que estar entero». Solo las migajas del suelo. Abrió los ojos. Del otro lado, el panadero, un hombre grande y sudado, con los brazos manchados de harina, pasó cargando una charola. Miró hacia la ventana. Vio la cara sucia de la niña. Vio los ojos grandes, hundidos y hambrientos. Maribel tuvo esperanza. Su corazón se aceleró. Él me va a ver. Es Navidad. Él me va a dar un pan duro. El panadero frunció el ceño. Caminó hacia la ventana y con un movimiento brusco jaló una cortina gruesa de lino beige. La visión fue bloqueada. La luz desapareció.
El pan desapareció. Maribel se quedó sola con su reflejo fantasmal en el vidrio oscuro. Una lágrima escurrió hasta la comisura de su boca. La lamió. Estaba salada. Era la única cena que tendría esa noche. Volvió a caminar, ahora más encorvada. El hambre le había robado las últimas energías que el frío le había dejado. En la plazuela Miguel Ausa, bajo la luz de un farol doble, había un grupo de gente reunida. Era una posada. Hombres de sombrero y abrigos de lana gruesa, mujeres envueltas en rebozos finos, con guantes de piel y bufandas rojas, sostenían velas encendidas que proyectaban sombras largas en la nieve. Sus voces subían al cielo nocturno, cantando los versos tradicionales para pedir posada. En el nombre del cielo, os pido posada. La música atrajo a Maribel como una polilla es atraída por la luz. Cantan para el niño Dios, pensó ella, con la inocencia infantil. El niño Dios ama a los niños. Ellos son buenos, ellos me van a ayudar. Maribel juntó sus fuerzas y se arrastró cerca del círculo de luz. Su apariencia era deplorable. El vestido de seda azul estaba rasgado en la orilla, manchado de lodo negro y tieso de hielo. Su cabello dorado estaba enmarañado y mojado. Estiró la mano. La piel estaba tan pálida que parecía transparente. Las venas azules eran visibles. Por favor. Su voz era un silbido ronco, casi inaudible. Tengo mucho frío. Una de las mujeres, la que vestía el abrigo de piel más voluminoso, dejó de cantar a media nota. Bajó la vela despacio. Sus ojos recorrieron a Maribel de arriba abajo. No había compasión en esos ojos. Había asco. El mismo asco que se tiene al ver una rata de alcantarilla subiendo a la banqueta limpia. ¡Qué horror!, exclamó la mujer, retrocediendo y jalando sus faldas de seda para que no tocaran a la niña. ¿Dónde están los gendarmes para quitar esta suciedad de la calle? «Vete de aquí, chamaca», tronó uno de los hombres blandiendo su bastón de madera pulida con punta de plata. «Estás estorbando nuestra tradición». «Pero es Navidad», intentó argumentar Maribel, las lágrimas congelándose en sus mejillas antes de caer. «La Navidad es para gente decente, no para vagabundos», replicó el hombre con la cara roja de indignación. «Vete a buscar el asilo de pobres». «¡Sáquese!», hizo un movimiento brusco con el bastón, casi golpeando el hombro de Maribel. La niña retrocedió, asustada, tropezando con sus propios pies dormidos. El círculo de la posada se cerró de nuevo, dándole la espalda. Retomaron el canto, cantando más fuerte para ahogar la conciencia y el sonido del llanto de la niña. «Entren, santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón». Maribel se quedó parada en la sombra, escuchando la melodía sagrada ser cantada por bocas profanas. Eso dolió más que el bastón. La hipocresía de esa gente era más fría que la nieve. Celebraban a un bebé que nació en un establo sucio y le pedían posada, pero corrían a una niña que estaba en la misma condición. Maribel entendió, con la sabiduría trágica que solo el sufrimiento trae, que ella era invisible. No, peor que invisible. Ella era una mancha en el paisaje perfecto de ellos. Dio media vuelta y corrió. Corrió con las piernas duras, huyendo no del frío, sino de la maldad humana. La carrera duró poco. El cuerpo falló. Maribel entró en un callejón estrecho para huir del viento cortante. Al final del callejón, escondido en las sombras, había un portón de fierro alto, y detrás del portón, un edificio de cantera oscura, austero.
silencioso. Un letrero de madera se mecía con el viento, rechinando. Hospicio de San Judas. Pero el portón principal estaba cerrado con cadenas pesadas. Maribel vio, sin embargo, una luz débil en la parte de atrás. Una luz amarilla que venía de una puerta lateral, medio escondida detrás de barriles de basura cubiertos de nieve. Intentó caminar hacia allá, pero sus pies no salieron de su lugar. Miró hacia abajo. La nieve había cubierto sus botas hasta el tobillo. Ya no sentía los dedos, ni los pies, ni las espinillas. Era como si le hubieran cortado las piernas y se las hubieran cambiado por trozos de madera muerta. Maribel cayó de rodillas. El impacto no dolió. Nada dolía ya. Y fue ahí que el peligro real llegó. Una ola de calor suave, mentirosa y seductora empezó a subirle por la espalda. Se está calentando, pensó ella, sonriendo débilmente. Llegó el verano. Papá prendió la chimenea. Era la hipotermia final. El cerebro, desesperado, quemaba las últimas reservas de energía, creando una alucinación de confort para que la muerte fuera dulce y sin dolor. Los párpados de Maribel pesaron toneladas. Se arrastró a gatas, como un animalito herido, dejando un rastro hondo en la nieve, hasta la puerta trasera. La madera de la puerta era vieja, despellejada, llena de astillas. Recargó la frente en la madera. De adentro sintió un olor. No era olor a pavo ni a dulces finos. Era olor a caldo. Caldo de cebolla, papa y huesos. Olor a comida de verdad. Olor a supervivencia. Ese olor la mantuvo despierta por 3 segundos más. Maribel levantó la mano. El brazo parecía pesar 100 kilos. Cerró la mano en un puño débil y tocó. Toc. El viento aulló, ahogando el sonido. Intentó de nuevo, reuniendo la última gota de vida que quedaba en su corazoncito cansado. Toc, toc. Fue un sonido seco, ridículo, un sonido que nadie escucharía en una noche de tormenta. Maribel soltó el aire de los pulmones. El vapor salió blanco y desapareció. «Mamá», susurró, con la boca pegada a la rendija de la puerta. «Ábreme. Tengo sueño». Sus ojos se cerraron. La cabeza se le cayó hacia un lado, recargándose en el marco helado. La nieve siguió cayendo, cubriendo el azul del vestido, cubriendo el dorado del cabello, transformando a Maribel en apenas un bulto blanco más en aquel callejón oscuro y olvidado por Dios. Su corazón latió. Tum. Pausa larga. Tum. Pausa más larga. El silencio ganó. La manita de Maribel se resbaló de la madera rasposa de la puerta. Cayó en la nieve suave, sin fuerzas, dejando un rastro pequeño que la tormenta pronto se encargó de borrar. El sonido de los golpes, toc, toc, ya se lo había tragado el viento. Ahora solo había silencio. Ese silencio blanco, pesado y mortal que llega antes del final. La nieve seguía cayendo, cubriendo el lazo azul de su pelo, cubriendo sus pestañas largas, convirtiendo a la niña en parte del paisaje helado del callejón. Adentro, la vida seguía. Afuera, una vida se estaba apagando. Y es aquí, en este exacto segundo, que la lógica humana dice que se acabó. La lógica dice, es demasiado tarde. La medicina dice, el corazón se va a parar en minutos. El mundo dice, es solo otra niña olvidada en una ciudad cruel. Pero nosotros sabemos que existe una fuerza mayor que la lógica. Necesito hacer una pausa aquí para preguntarte algo muy serio. ¿Crees que Dios escucha el sonido que nadie más oye?
¿Crees que cuando todas las puertas de la tierra se cierran con candados de indiferencia, el cielo baja y abre una ventana? Si tienes el corazón apachurrado ahorita, si estás deseando allá en el fondo del alma que esa puerta se abra y que la luz venza a la oscuridad, deja tu me gusta ahora mismo. No es solo un clic en un botón. Es tu manera de tocar esa puerta junto con Maribel. Es tu forma de gritar «¡Abran!» cuando la voz de ella ya falló. Y si todavía no eres parte de nuestra familia, suscríbete al canal ahora, porque lo que va a pasar en los próximos segundos, lo que está a punto de cruzar ese umbral, te va a probar que los milagros tienen nombre, tienen dirección, y a veces llegan usando un delantal sucio de harina. Vamos a ver cómo actuó el destino. Del otro lado de esa puerta vieja, el mundo era diferente. La cocina del hospicio de San Judas estaba sumergida en una penumbra dorada. Todos dormían, las monjas en sus cuartos fríos, los niños en sus dormitorios llenos. Solo una persona estaba despierta. Conchita. No era una monja, no era una dama de sociedad. Conchita era una fuerza de la naturaleza disfrazada de cocinera. Una mujer grande, ancha como un comal y vasta como un continente de cariño. Sus brazos eran gruesos y fuertes, moldeados por años de amasar cientos de tortillas y cargar ollas de fierro. Su delantal blanco, aunque limpio, cargaba las manchas permanentes de carbón y masa, medallas de su batalla diaria contra el hambre ajena. Estaba parada frente al fregadero de piedra, secando una cazuela enorme de cobre. El silencio en la cocina era reconfortante. Olía a frijoles refritos, a leña quemada y a epazote seco colgado en las vigas del techo. De repente, Conchita se detuvo. El trapo se quedó quieto en su mano. Sintió algo. No fue un sonido que entró por los oídos, fue una vibración que le golpeó en el pecho, una angustia repentina, sin nombre, que le apretó el corazón. Miró hacia la puerta trasera, la puerta que daba al callejón de la basura. «Ha de ser una rata», murmuró para sí misma, tratando de alejar el presentimiento. O el viento, jugando con las bisagras. Volvió a tallar la cazuela. «Toc». El sonido vino de nuevo. Esta vez, Conchita lo escuchó. Pero era tan débil, tan insignificante, que cualquier otra persona lo habría ignorado. Parecía el sonido de una rama seca rozando la madera. Pero Conchita conocía los sonidos de esa casa, y eso no era madera. Eso era hueso. Soltó la cazuela. El sonido del cobre golpeando la piedra resonó fuerte, ¡clang!, rompiendo el silencio sagrado de la noche. Agarró el quinqué de aceite que estaba sobre la mesa central. La llama vaciló con su movimiento brusco. Paso a paso, la gigante caminó hasta la puerta. Las tablas del suelo rechinaban bajo su peso. «¿Quién anda ahí?», preguntó. Su voz era grave, ronca por el humo del fogón. Nadie respondió. Solo el viento allá afuera chifló por las rendijas. La razón le decía que no abriera. Podría ser un ladrón. Podría ser un borracho buscando dónde dormir la mona. Pero el corazón le gritaba: «¡Abre!». Conchita giró la llave pesada de fierro en la cerradura. Clic, clac. Levantó la tranca de madera maciza, agarró la perilla helada y jaló la puerta con fuerza. El viento invadió la cocina al instante. Una ráfaga de nieve y aire polar entró haciendo remolinos, casi apagando el quinqué. Conchita levantó la luz, protegiendo la llama con la mano. Miró hacia la oscuridad del callejón. «No hay nadie», empezó a decir, lista para cerrar la puerta y maldecir a su propia imaginación. Pero entonces miró hacia abajo.
El grito que salió de la garganta de Conchita no fue una palabra, fue un sonido primitivo de horror. ¡Virgen Santísima! Ahí, tirada en el escalón, medio cubierta por la nieve acumulada, estaba la mancha azul. No parecía una niña, parecía una muñeca de porcelana rota y tirada a la basura. El pelo dorado estaba blanco de hielo. La piel estaba azulada, transparente. Conchita no pensó, no analizó. Soltó el quinqué en el suelo, por suerte no se rompió y cayó de rodillas en la nieve. El frío le mojó el delantal al instante, pero ella no sintió nada. Sus manos grandes y calientes envolvieron el cuerpecito minúsculo de Maribel. Dios mío, repetía Conchita buscando el pulso en el cuello de la niña. Ahí estaba, débil, lento, como un pajarito muriéndose en la palma de la mano. ¡Tum! ¡Tum! Conchita metió los brazos por debajo de Maribel y la levantó. La niña era liviana, demasiado liviana. Pesaba como un bolillo viejo, seco y sin vida. La cocinera se levantó con la carga preciosa en los brazos, pateó la puerta para cerrarla y corrió hacia adentro del santuario de su cocina. Conchita no la llevó a los dormitorios. Eran fríos y estaban lejos. La llevó al corazón de la casa, la gran estufa de leña. Todavía había brasas brillando adentro, irradiando un calor constante y poderoso. Conchita puso a Maribel sobre la gran mesa de madera de pino donde solía amasar. Empezó a trabajar rápido. Le quitó a la niña la ropa mojada y congelada. El vestido de seda, que debería ser un lujo, salió tieso como una armadura de hielo, tronando la tela congelada al ser retirado. Conchita envolvió a Maribel en cobijas de lana gruesa que guardaba ahí para ella misma. Luego empezó a frotar. Con sus manos rasposas, pero llenas de amor, le dio friegas en los brazos y las piernas a Maribel. Movimientos rápidos, vigorosos, para forzar a la sangre a volver a circular. Y entonces Maribel despertó. Pero no fue un despertar dulce de cuentos. Fue un despertar de gritos, cuando la sangre caliente empezó a forzar el paso por las venas contraídas y congeladas. El dolor fue insoportable. Maribel arqueó la espalda en la mesa. Un gemido agudo, estrangulado, salió de su boca. ¡Duele! ¡Duele!, lloraba sin abrir los ojos. Era el dolor del deshielo. La sensación de que miles de agujas de fuego se le estaban clavando en cada milímetro de la piel. Los sabañones en manos y pies quemaban como si estuvieran en carne viva. Conchita no paró. Sabía que tenía que seguir, o la niña perdería los dedos. «Ya sé, mi niña, ya sé que duele», susurraba Conchita con lágrimas en los ojos, sin dejar de frotar. «Es la vida que regresa. La vida duele, pero es buena. Aguanta, mija». Maribel temblaba violentamente. Sus dientes castañeteaban. Conchita agarró un jarrito de barro. En la estufa había una olla con atole que guardaba para su desayuno. Sirvió el líquido espeso y caliente en el jarrito. El olor a masa, canela y piloncillo llenó el aire. Un olor caliente, terroso, dulce y reconfortante. Conchita levantó la cabeza de Maribel con una mano, apoyando la nuca de la niña en su brazo gordo y suave. «Tómale», ordenó, pegando el borde del jarrito a los labios partidos y morados de la niña. Maribel, todavía sollozando de dolor, sintió el vapor caliente en la nariz. Abrió la boca por instinto. El primer trago fue chiquito. El atole estaba hirviendo, casi quemándole la lengua, pero esa quemadura fue bienvenida. Maribel sintió el líquido bajar. Pudo rastrear el camino del atole caliente dentro de su cuerpo helado. Pasó por la garganta, calentando las amígdalas.
Bajó por el pecho, descongelando el corazón. Cayó en el estómago vacío, prendiendo una luz interna. El piloncillo le cubrió la garganta irritada. El azúcar fue directo a la sangre, dándole la primera señal de energía al cerebro. Maribel dejó de gritar. La respiración se empezó a calmar. Abrió los ojos. La visión estaba borrosa, llena de lágrimas, pero vio la luz dorada del quinqué. Vio las cazuelas de cobre brillando en el techo como estrellas artificiales, y vio la cara, una cara grande, redonda, morena y roja por el calor y el esfuerzo, unos ojos cafés profundos, rodeados por arrugas de preocupación y un lunar en la barbilla que se movía cuando hablaba. Para Maribel, aquella no era una cara común, era la cara de la Virgen. «Tú», susurró Maribel con la voz ronca, «¿tú eres un ángel?» Conchita soltó una risa. Fue un sonido grave que vino de la panza, haciendo vibrar el aire de la cocina. «No, mi vida», dijo, limpiando el atole que escurría por la barbilla de Maribel con la punta del delantal. «Yo no tengo alas, estoy muy pesada, soy Conchita, la cocinera». Maribel intentó levantar la mano para tocar la cara de esa mujer gigante, para asegurarse de que era real. «¿Me morí?», preguntó la niña. «¿Aquí es el cielo?» «Todavía no», respondió Conchita, agarrando la manita helada entre sus dos manos enormes y calientes. «Aquí es la cocina, y en mi cocina nadie se muere ni de hambre ni de frío». Fue entonces que Conchita vio. Al desvestir a la niña, el medallón de plata había quedado expuesto sobre la piel pálida del pecho de Maribel. Conchita lo agarró con delicadeza. Era plata fina, pesada, antigua, de las minas de aquí cerca. Abrió el broche con la uña del pulgar. Adentro había un retrato minúsculo, pintado a mano, de una mujer hermosa y triste, muy parecida a la niña, y la inscripción grabada, «Para mi Maribel, mi amor eterno». Conchita sintió un nudo en la garganta. Esa niña no era un nadie, era amada por alguien, en algún lugar, aunque fuera en el pasado. Maribel, Conchita probó el nombre. Es nombre de virgen. La niña asintió, los ojos pesándole de sueño, pero ahora un sueño seguro. «Me tiraron a la basura, Conchita», confesó Maribel, una lágrima caliente escurriendo hacia la almohada improvisada. «Mi papá me tiró a la basura». Conchita sintió un coraje que le subió por la sangre, una furia que podría romper piedras. Pero se tragó el coraje. Ese momento era de cura, no de odio. Se inclinó y besó la frente de la niña. El beso fue tronado, sonoro y caliente. «La basura de unos es el tesoro de otros, mi niña», dijo la cocinera, acomodando las cobijas. «Ahora tú eres mía. Y pobre de aquel que intente quitarte de mi lado, le doy con el palo de amasar». Maribel sonrió. Fue una sonrisa débil, quebradiza, pero verdadera. Por primera vez esa noche no sintió el viento. Sintió solo el olor a tortillas, el calor del fogón y la seguridad absoluta de los brazos de una extraña que se volvió familia en 5 minutos. Cerró los ojos y se durmió. No el sueño de la muerte, sino el sueño de la vida. 15 años no pasaron volando. Pasaron cocinando. Maribel no creció en un castillo, pero creció en un reino donde la masa era oro y el fogón era vida. Aprendió que la comida no sirve solo para llenar la panza, sirve para curar el alma. Bajo la tutela estricta y amorosa de Conchita, la niña del vestido azul se convirtió en una mujer de delantal blanco. Juntas juntaron cada peso, salieron del hospicio y compraron un mesón viejo de cantera en la carretera real, a kilómetros de la ciudad.
le pusieron la cocina del ángel. En esa víspera de Navidad, el mesón estaba vivo. El olor que salía de la cocina de Maribel era capaz de parar carretas en la carretera. Era un olor complejo a chiles secos tostados, a carne de puerco cocinándose lento por 12 horas y a hierbas frescas de la sierra. Conchita, ahora con el pelo blanco como la nieve y las piernas cansadas, estaba sentada en su mecedora cerca de la chimenea del salón, desgranando maíz y sonriéndole a los clientes. Ella era el alma del lugar. Maribel era el corazón y las manos. Maribel estaba detrás de la barra secando vasos. Era hermosa, el pelo dorado estaba recogido en una trenza firme y sus ojos azules tenían la serenidad de quien sobrevivió al infierno y regresó con una cubeta de agua. De repente, la puerta de entrada se abrió de golpe. El viento aulló, metiendo una ráfaga de nieve al salón calientito. Las velas temblaron. El silencio cayó sobre las mesas. 2 bultos entraron. No eran viajeros comunes. Eran la imagen de la derrota. Un hombre viejo, encorvado, tosiendo violentamente en un pañuelo sucio. Su abrigo, que un día fue de lana fina, estaba ahora raído, manchado y lleno de remiendos mal hechos. A su lado, una mujer. Su cara, que antes fue bella y cruel, estaba ahora marcada por arrugas profundas de amargura. Sus ojos recorrían el salón no con arrogancia, sino con envidia y hambre. Caminaron hasta la única mesa vacía, cerca de la puerta, donde el chiflón del frío todavía entraba por las rendijas. Maribel, detrás de la barra, se paralizó. El vaso casi se le resbala de la mano. El tiempo se detuvo. Reconocería ese perfil en cualquier lugar. Esa nariz aguileña del hombre, esa maña nerviosa de la mujer de ajustarse los guantes, ahora guantes de lana barata sin dedos. Eran ellos, el padre que la encerró afuera, la madrastra que cerró la cortina. La vida, con su ironía implacable, había dado la vuelta. El vicio del juego de don Rodrigo y los gastos locos de doña Lucrecia se habían tragado la fortuna de la familia. Ahora eran eso que tanto despreciaban, pordioseros en el camino. No miraron a Maribel. Para ellos, ella era solo la dueña del mesón. Ni siquiera se imaginaban que la niña que dejaron para morir pudiera haber sobrevivido, mucho menos prosperado. Conchita dejó de desgranar el maíz. Sus ojos de águila reconocieron a los villanos. Empezó a levantarse de la silla, agarrando su bastón como si fuera un garrote. «Son ellos», susurró Conchita cuando Maribel se acercó. La voz de la vieja temblaba de coraje. «Voy para allá, los voy a sacar a bastonazos, los voy a dejar en la nieve como te hicieron a ti». Maribel le puso la mano suavemente en el hombro a Conchita. «No, mamá», dijo Maribel. Le decía mamá desde hacía años. «Siéntate. Maribel, te intentaron matar», siseó Conchita. «La justicia exige que sufran. Ya están sufriendo, mamá. Míralos». Maribel señaló discretamente. «La miseria es su compañera desde hace años. Si los corro, voy a ser igual que ellos. Y yo no soy hija de ellos. Yo soy hija de Conchita, la cocinera». Maribel dio la vuelta y entró a la cocina. Maribel no les sirvió sobras. Agarró la mejor cazuela de barro. Fue hasta la olla grande, donde su asado de boda, carne de puerco en salsa de chile rojo y naranja, se estaba sazonando desde hacía 2 días. Sirvió 2 cucharones generosos. La carne se deshacía solo con tocarla. La salsa era espesa, brillante, picosita. Sacó tortillas recién hechas del comal, infladitas y calientes. Puso todo en una charola y caminó hacia la mesa. Al llegar, el olor de la comida golpeó a los viejos como un choque eléctrico.
Los ojos del padre, aguados y rojos, se abrieron mucho. La madrastra se lamió los labios secos sin querer. Maribel puso los platos en la mesa. «El especial de la casa», dijo ella con la voz tranquila y controlada. No respondieron. Atacaron la comida. La madrastra comía con prisa, manchándose la barbilla de salsa roja sin ninguna etiqueta. El hambre le había robado la clase. El padre comió la primera cucharada y paró. Cerró los ojos. Una lágrima escurrió y cayó dentro del plato. La comida caliente, en un cuerpo castigado por el frío, le provocó una emoción que no sabía explicar. Maribel se quedó ahí, de pie, observándolos. Vio las manos de su padre temblar mientras sostenía la tortilla. Eran manos viejas, manchadas. Ya no eran las manos fuertes que sostenían el látigo de la indiferencia. Eran manos que necesitaban ayuda. Cuando terminaron, limpiaron los platos con la tortilla, no dejando ni una gota de salsa. El padre eructó bajito, avergonzado, y miró a Maribel. Empezó a tantear los bolsillos vacíos del abrigo, temblando de miedo. «Señora», su voz era débil, «la comida estaba divina, pero tuvimos un problema en el camino, nos asaltaron». Una mentira obvia. Yo no tengo cómo pagar ahorita. Puedo barrer el piso, puedo cortar leña». La madrastra miró al suelo, humillada. Maribel no se movió. Se llevó la mano al cuello. Sacó de adentro del delantal el medallón de plata antiguo, el que Conchita había rescatado. El metal brilló a la luz de las velas. «No hace falta barrer el piso», dijo Maribel. El padre miró el medallón. Sus ojos entrecerrados enfocaron la pieza de plata. Él conocía ese medallón. Había sido de su primera esposa. Él había visto ese medallón en el cuello de su hija la noche en que... El color se le fue totalmente de la cara al viejo. La sangre se le bajó a los pies. Se agarró de la orilla de la mesa para no caerse. «Maribel», el nombre salió como un suspiro de fantasma. La madrastra levantó la cabeza bruscamente con la boca abierta del susto. Miró a la mujer fuerte y elegante frente a ella y vio los rasgos de la niña que ella odiaba. «Feliz Navidad, papá», dijo Maribel. La voz no tenía odio, tenía una lástima infinita. «Y para usted también, señora, hija mía». El padre intentó levantarse, extendiendo la mano sucia. «Estás viva. Nosotros pensamos que yo regresé, te lo juro, pero tú ya no estabas. Usted no regresó», cortó Maribel suavemente. «Pero eso ya no importa. Perdóname». El viejo empezó a llorar fuerte, atrayendo las miradas del salón. «Perdimos todo, Maribel, todo. Es el castigo de Dios». «Lo sé», dijo Maribel, «pero la cuenta de hoy está pagada». «¿Pagada?», tartamudeó la madrastra. «Sí, el precio se pagó hace 15 años, en una banqueta helada. Ustedes me dieron frío y yo les doy calor. Estamos a mano». Maribel señaló la puerta. «Pueden irse. Ya comieron. Llévense estas gorditas para el camino». El padre la miró, esperando un grito, una maldición o una invitación para quedarse. Pero no hubo nada de eso. Hubo solo dignidad. Maribel no los quería en su vida, pero no los quería muertos. Se levantaron, tambaleándose. El padre intentó mirar a los ojos de Maribel una última vez, pero la vergüenza era un peso insoportable. Bajó la cabeza. Caminaron hasta la puerta. Cuando salieron a la noche fría y oscura, el viento les pegó con fuerza, pero el frío más intenso no era el de la nieve. Era el frío de saber que habían tenido una hija reina y la habían cambiado por nada. Llevaban la panza llena, pero el alma vacía para siempre. Maribel cerró la puerta detrás de ellos. Pasó el cerrojo. Clic. Esta vez, el cerrojo no la dejaba afuera.
Mantenía el mal del lado de afuera. Se volteó hacia el salón. Conchita estaba llorando, sonriendo. Maribel caminó hacia ella, se arrodilló y besó las manos arrugadas de la vieja cocinera. «Hiciste lo correcto, mi niña», dijo Conchita. «Solo serví lo que tú me enseñaste, mamá», respondió Maribel. «El mejor plato de la casa, misericordia». La historia de Maribel nos enseña que el mal puede robarnos el techo, puede robarnos el abrigo y hasta la familia de sangre. Pero el mal no tiene poder para congelar un corazón que decide amar. Dios tiene conchitas regadas por el mundo. Tiene cocinas calientes esperando a niños perdidos. Y tiene una manera muy elegante de hacer justicia. La venganza de Maribel no fue destruir a sus enemigos, fue prosperar frente a ellos, fue tener la dignidad de darles un plato de asado cuando ellos no le dieron ni una mirada. Ella probó que la verdadera nobleza no está en la seda del vestido, sino en lo que le servimos a los otros. ¿Te has sentido abandonado? Parece que siempre es invierno en tu vida. No te rindas. Tu asado caliente está siendo preparado por Dios en este momento. Tu victoria va a llegar, y no será a través de la venganza, sino a través de tu bendición. Si esta historia calentó tu corazón esta noche, si crees que el bien es la única respuesta que calla al mal, te pido que te suscribas al canal ahora. No dejes que esta historia muera aquí. Comparte este video con alguien que necesita saber que el abandono no es el final. Es solo el comienzo de una nueva familia. Deja tu me gusta y comenta aquí abajo una frase que resume la actitud de Maribel. El bien ganó. Quédense con Dios. Que nunca les falte el pan ni el amor. Hasta la próxima historia.